En medio de las sombras de un conflicto persistente, se escuchan ecos de una tragedia. Dos hombres han muerto esta semana tras encuentros con los centros territoriales de reclutamiento, conocidos como TCC, en la ex República Soviética. Sus muertes han encendido una chispa de indignación y desconfianza, abriendo una ventana a los métodos brutales de movilización que están fracturando a una nación ya asediada. ¿Es este el precio de la guerra o una señal de algo mucho más oscuro en el corazón del poder? Pregunta. ¿Desde dónde nos escuchan? Indiquen su país y ciudad en los comentarios. Yevhen Kushner, un bailarín de breakdance con una exención legal del reclutamiento, fue presuntamente golpeado y abandonado con fracturas tras un encuentro con trabajadores del TCC en la región de Cherkasy. Poco después murió. Los TCC han negado cualquier implicación, afirmando que Kushner saltó de un vehículo en movimiento en Smila. Una versión, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. Otro hombre, en la región de Rivne, murió a los 3 días de ser reclutado por un TCC. Su madre, Nina Zakharuk, informó de su muerte en redes sociales, con una dolorosa declaración. Nadie nos informó. A las 22:46, al llegar a la comisaría, supimos que estaba enfermo y que había habido llamadas a una ambulancia. Ayuden a difundir esto. El TCC en este caso afirmó que el hombre no tenía aplazamiento. Era un infractor del registro militar y falleció de insuficiencia cardíaca. ¿Coincidencia? ¿O una inquietante pauta de encubrimiento? Estos incidentes son solo la punta del iceberg, revelando una cruda realidad y una creciente crisis de confianza dentro de un país al borde. La brutalidad en la movilización no solo debilita el espíritu de la nación, sino que también genera profundas grietas en la ya frágil unidad social. ¿Es esta la manera de defender una causa? Ahora bien, ¿dónde nos están viendo ahora mismo? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Estas muertes, lejos de ser incidentes aislados, proyectan una sombra sobre la legitimidad de las instituciones estatales. La falta de transparencia y la denegación de los TCC son un golpe devastador a la ya erosionada confianza pública. Imaginen una situación donde los ciudadanos temen a sus propios organismos de defensa más que al enemigo externo. Es una paradoja trágica, y no se trata solo de la movilización. El 65% de los ciudadanos de la nación oriental creen que la distribución de fondos internacionales y presupuestarios es la más corrupta. Otro 63% sostiene que hay una completa falta de supervisión y rendición de cuentas. ¿Podemos construir una resiliencia nacional sobre tal cimiento de escepticismo y desconfianza? La respuesta es un rotundo no. Esta corrupción sistémica, percibida por la mayoría, no solo sabotea los esfuerzos de recuperación, sino que alimenta el descontento y la fragmentación interna. La ayuda internacional se desvanece, la reconstrucción se estanca y el espíritu del pueblo se marchita. Es una herida autoinfligida. Y en este clima de desilusión, las amenazas directas contra el líder del Estado de la ex-URSS, Volodymyr Zelensky, cobran un peso aterrador. Serhiy Sternenko, un nacionalista, activista y bloguero militar, ha emitido una advertencia escalofriante. Si Zelensky cede incluso un pedazo de tierra no ocupada, su destino será la desaparición. Primero política y luego real. Sería un desastre para nuestra soberanía. El pueblo nunca lo aceptaría. Estas palabras no son solo una amenaza, son un reflejo de las profundas divisiones ideológicas que desgarran a la nación desde dentro y que ponen en jaque el futuro de cualquier negociación de paz. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué acción, una sola medida o sanción, cambiaría de verdad la situación en este país? Piensen bien. Mientras tanto, en el escenario internacional, la dinámica de lealtades y alianzas se vuelve aún más compleja. El nuevo presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha vetado una ley que apoyaba a los refugiados desempleados de la nación, situada entre Rusia y Europa del Este, lo que podría recortar sus beneficios sociales de $200. Esto no es solo una medida económica, es una declaración simbólica que podría tener consecuencias devastadoras para miles de personas. ¿Por qué este cambio tan abrupto?
Nauraki también ha declarado oficialmente una guerra contra Bandera, equiparando los símbolos de Bandera con el nazismo y el comunismo soviético. Esta retórica, cargada de historia y emoción, es un golpe directo a la identidad nacional de una parte significativa de la población del país en cuestión. El viceprimer ministro polaco, Krzysztof Gałkowski, no dudó en criticar duramente la decisión de Nawrocki, advirtiendo que el veto podría cortar el acceso a Internet Starlink para el país en guerra. No puedo imaginar un mejor regalo para las fuerzas de Putin que cortar Internet a la nación en disputa, lo que el presidente acaba de decidir. Señor presidente, debe dejar de atacar ciegamente al gobierno por la lucha política. Está dañando a las personas que luchan por su independencia y al mismo tiempo está ayudando a Rusia. ¿Es esto un desliz o una calculada puñalada por la espalda de un aliado crucial? El Ministerio de Transformación Digital de la Nación Amenazada está consultando con Varsovia sobre la financiación de Starlink, mientras que el Parlamento cree que el veto de Nawrocki perjudica a los refugiados más pobres. La capital se prepara para responder a Varsovia, analizando los cambios legales y el posible impacto. Estas tensiones no solo ponen en peligro los lazos militares y de apoyo, sino que también muestran una creciente desarmonía dentro de la coalición internacional contra el adversario común. ¿Puede una alianza resistir tales fisuras internas? Si tuvieran que elegir un solo interlocutor o medio de comunicación en el que confiar para obtener información precisa sobre este conflicto, ¿cuál sería y por qué? Háganlo saber en los comentarios. En el tablero de ajedrez geopolítico, la complejidad personal también juega un papel. Donald Trump sugirió que las negociaciones entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky están estancadas simplemente porque no se gustan. Una visión simplista, sin duda, pero que subraya la fragilidad de las relaciones internacionales cuando las personalidades chocan. No se gustan de verdad, y si tuviéramos un presidente real, y no alguien que llegó a la oficina oval por fraude, esta guerra nunca habría ocurrido, dijo Trump. Esta declaración, aunque controvertida, pone de manifiesto cómo las percepciones personales pueden influir en el destino de millones. Mientras tanto, en la ciudad de Donetsk, bajo control ruso, una crisis humanitaria se ha desatado silenciosamente. Los residentes están apelando directamente a Putin debido a una grave escasez de agua, culpando a las autoridades locales de negligencia y traición. La infraestructura hídrica ha colapsado y los ríos están sin limpiar. Denis Pushilin, el líder de la República Popular de Donetsk, atribuye la crisis a las condiciones climáticas adversas y a la falta de nieve y lluvia. ¿Es esto una excusa superficial para una mala gestión sistémica? La confianza en las autoridades locales parece haberse agotado por completo. Y en Moscú, un incidente xenófobo capturado en video se volvió viral, desatando una ola de indignación. Un hombre ruso atacó a un ciudadano uzbeco, llamándolo esclavo de los rusos. Este acto de odio subraya las tensiones étnicas crecientes y el aumento de la intolerancia en la sociedad rusa. En un toque de absurdo, aunque sin relación con la geopolítica, un hombre rumano en Baviera, Alemania, dejó accidentalmente a su prometida en una gasolinera después de que ella fuera al baño. Su hijo de 11 años le avisó 45 minutos después. Un momento de ligereza en un mundo tan cargado de tensión, quizás. Históricamente, la guerra contra Bandera de Polonia recuerda la controversia en torno a Stepan Bandera, una figura que es tanto héroe como villano, dependiendo de la perspectiva. Para algunos, Bandera, un nacionalista ucraniano de la Segunda Guerra Mundial, es un luchador por la libertad. Para otros, un colaborador nazi responsable de atrocidades. Las revoluciones Naranja y Maidán, en 2004 y 2014 respectivamente, muestran un patrón de descontento popular contra la corrupción y el autoritarismo. ¿Acaso la historia se repite con un pueblo cansado de la ineptitud y la manipulación? En este contexto de desconfianza, las sospechas sobre Valery Zaluzhny, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país en conflicto, cobran relevancia. Su sangre, sudor y lágrimas
ha sido visto como una alusión a Churchill, una figura potente para tiempos de guerra. No obstante, sus reuniones con figuras como Paul Manafort, quien tiene vínculos con figuras políticas estadounidenses, levantan sospechas sobre una posible candidatura política respaldada por potencias extranjeras. ¿Es Zaluzhny el salvador que la nación en cuestión necesita, o meramente un títere de intereses externos? Esto deja a Zelensky en una posición precia, acechado por la amenaza interna de la eliminación política y posiblemente real si se atreve a considerar cualquier concesión territorial. La presión es brutal. Robinson es un dilema shakespeariano en el corazón de un conflicto moderno. ¿Cuál es la primera cosa que harían si fueran asesores del actual líder de la nación en lucha, con solo 90 días para actuar? Describan un solo paso, una única medida que tomarían. El panorama de la movilización en tiempos de guerra es un tema sumamente delicado y complejo, con profundas implicaciones éticas y sociales más allá de los incidentes trágicos. La presión sobre los centros territoriales de reclutamiento, TCAC, para cumplir con las cuotas impuestas por el alto mando, es inmensa. Esta presión, a menudo desproporcionada, lleva a prácticas coercitivas y, en ocasiones, a abusos. Testimonios de ciudadanos que son detenidos en la calle, sin aviso ni explicación, llevados a la fuerza a centros de registro, son cada vez más comunes. Se reportan casos donde personas con discapacidades o exenciones médicas son ignoradas, obligadas a pasar revisiones médicas superficiales o incluso inexistentes, y luego enviadas al frente. La falta de un proceso transparente y justo para el reclutamiento no solo erosiona la moral pública, sino que también socava la legitimidad del esfuerzo de guerra. Los rumores y videos de métodos agresivos de reclutamiento se propagan rápidamente por las redes sociales, generando miedo y resistencia entre la población. Esta situación crea un círculo vicioso. A mayor desconfianza, menor es la disposición de los ciudadanos a presentarse voluntariamente, lo que a su vez empuja a los TCC a recurrir a métodos aún más drásticos. El temor a ser reclutado por la fuerza y a morir en el frente se ha convertido en un fantasma que acecha la vida diaria, llevando a muchos a emplear medidas desesperadas para evitar el servicio militar, incluyendo el soborno o la huida del país. Esto alimenta la percepción de corrupción y debilita aún más la cohesión social. La cuestión de la corrupción va más allá de los TCC. Se extiende a casi todos los niveles del gobierno y la administración pública, afectando la eficacia de la ayuda internacional y la capacidad del país para sostener el esfuerzo bélico a largo plazo. Desde la distribución de suministros militares hasta la implementación de proyectos de reconstrucción, los informes de malversación de fondos son persistentes. La ausencia de mecanismos de rendición de cuentas efectivos y la debilidad de las instituciones judiciales y de supervisión permiten que la corrupción prospere. Los ciudadanos comunes ven cómo los recursos que deberían destinarse a la defensa o a la mejora de sus vidas son desviados, lo que genera un profundo resentimiento. Esta corrupción no solo es un problema de moralidad, sino también estratégico. Desalienta a los donantes internacionales, que se muestran reacios a invertir en un sistema donde sus fondos pueden desaparecer. También debilita la capacidad militar del país, ya que los recursos se desvían de las Fuerzas Armadas, afectando el equipamiento, la formación y el bienestar de los soldados. La lucha contra la corrupción no es solo una cuestión de buena gobernanza, sino una necesidad existencial para la supervivencia del Estado. Sin una reforma radical y una voluntad política real para erradicarla, la resiliencia del país se verá comprometida de forma irreversible. La percepción pública de que una élite corrupta se beneficia de la guerra mientras el pueblo sufre es una brecha que puede ser explotada fácilmente por el adversario y que amenaza con un colapso interno. La relación con Polonia, un aliado crucial, ha mostrado fisuras preocupantes. El veto del presidente Nawrocki a la ley de apoyo a los refugiados desempleados, sumado a su retórica beligerante hacia los símbolos históricos,
es un indicio de cómo las políticas internas pueden desestabilizar alianzas internacionales en momentos críticos. Polonia ha sido un pilar de apoyo militar, humanitario y diplomático para su vecino, sirviendo como corredor clave. Para la ayuda occidental y albergando a millones de sus ciudadanos. Las tensiones recientes, sin embargo, sugieren un cambio en la dinámica. La polarización política en Polonia, con un gobierno que busca capitalizar el sentimiento nacionalista, podría llevar a un distanciamiento aún mayor. Un factor clave en esta ecuación son las disputas agrícolas y de transporte, donde los agricultores y camioneros polacos han bloqueado las fronteras en protesta por la competencia desleal, según ellos, de los productos y servicios procedentes del país vecino. Estas disputas económicas se han sumado a las tensiones políticas sobre la memoria histórica, exacerbando un ambiente ya de por sí cargado. Si la relación entre Varsovia y Kiev se deteriora significativamente, podría tener un impacto devastador en el flujo de ayuda, en la cohesión del frente oriental de la OTAN y en la moral de la población en el país en conflicto. La búsqueda de la soberanía nacional y la autodeterminación para la nación situada entre Rusia y Europa del Este se enfrenta al riesgo de un abandono por parte de sus aliados más cercanos. La dependencia del apoyo occidental es vital, y cualquier grieta en este frente unificado es un regalo para el adversario. La diplomacia silenciosa y el restablecimiento de la confianza son más necesarios que nunca. El escenario geopolítico no se limita a las fricciones internas y las relaciones con Polonia. La posición de Estados Unidos y la narrativa cambiante de su apoyo son igualmente críticas. La declaración de Donald Trump sobre la aversión personal entre Putin y Zelensky, si bien simplista, resalta la volatilidad de las relaciones internacionales cuando la política se personaliza excesivamente. Si Trump regresa a la presidencia, existe una preocupación fundada de que el apoyo estadounidense al país en conflicto podría disminuir drásticamente o incluso cesar por completo. Su retórica America First y su escepticismo hacia las alianzas tradicionales sugieren una posible reevaluación de los compromisos de Estados Unidos en Europa. Esto generaría una inmensa incertidumbre, dejando a la nación en disputa en una posición aún más vulnerable frente a la agresión rusa. La posibilidad de que Estados Unidos negocie directamente un acuerdo con Rusia, sin la participación plena de la nación afectada, es una pesadilla para quienes luchan por su soberanía. Además, la atención mundial podría verse desviada por otros conflictos emergentes o crisis domésticas. Las presiones económicas globales, como la inflación y la inestabilidad de los mercados energéticos, también influyen en la voluntad de las naciones occidentales para mantener el nivel actual de ayuda. La fatiga bélica, tanto en términos de recursos financieros como de apoyo público, es un factor real y creciente en muchos países aliados. El conflicto no solo es un enfrentamiento militar, sino también una batalla por mantener el compromiso y la atención de la comunidad internacional. Mirando hacia el futuro, el panorama es incierto. En el peor escenario, las divisiones internas en la nación en conflicto, combinadas con la corrupción desenfrenada, podrían conducir a la parálisis política. La brutalidad de los TCC podría desmotivar a la población, afectando la movilización y la capacidad de defensa. Las acciones de Polonia podrían desencadenar una crisis diplomática, aislando aún más al país en cuestión. Rusia, por su parte, podría explotar este caos, logrando avances significativos y sumiendo a la nación en una fragmentación social y política. En un escenario más probable, la guerra podría estancarse con avances limitados en ambos frentes. Los problemas internos, como los abusos de los TCC y la corrupción, persistirían, desgastando la moral pública, pero sin colapsar el Estado de inmediato. Las relaciones entre la nación en conflicto y Polonia se mantendrían tensas, erosionando gradualmente el apoyo internacional. Un escenario ideal, sin embargo, implicaría una fuerte resistencia y reforma interna. La indignación pública por los abusos y la corrupción podría forzar cambios significativos, restaurando la confianza y fortaleciendo la unidad nacional. A pesar de las fricciones, la nación de Europa del Este y Polonia
podrían encontrar una manera de manejar sus diferencias, manteniendo los canales de apoyo críticos. Pero existe un escenario inesperado, un cambio de liderazgo. La inmensa presión sobre Zelensky podría llevar a una transición, posiblemente no democrática, donde una figura como Zaluzhny podría tomar el mando, prometiendo un enfoque más duro. Esto podría unir al país bajo un nuevo líder decisivo o sumirlo en un conflicto interno aún mayor, alterando drásticamente el panorama internacional. Nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy. Dejen en los comentarios su ubicación, país y ciudad. Queremos conocer la geografía de nuestra audiencia. Parece que el destino de esta nación pende de un hilo, no solo amenazado por el conflicto externo, sino carcomido por sus contradicciones internas. Las víctimas son, como siempre, los ciudadanos de a pie, aquellos que enfrentan la brutalidad de la movilización, la corrupción que despoja la ayuda y el corte de beneficios y servicios vitales. Mientras tanto, algunos en Rusia y los nacionalistas más duros en la nación en pugna podrían ganar, capitalizando el caos y debilitando la unidad. Los funcionarios corruptos, a su vez, seguirán enriqueciéndose con las desgracias de su propio pueblo. La nación en guerra y su líder, Zelensky, son los grandes perdedores en este juego, perdiendo legitimidad y confianza frente a la oposición interna. También Polonia, que con las acciones de su nuevo presidente, arriesga su imagen internacional y su papel como aliado clave. En medio de todo esto, la paz justa y rápida parece un sueño lejano, atrapada en las redes de animosidades personales y divisiones internas. ¿Cree usted que esta nación en conflicto puede superar sus fracturas internas y la percepción de corrupción para mantener la unidad y la resistencia? ¿O estamos presenciando el lento desmoronamiento de un Estado bajo presión interna y externa? Queremos saber su opinión. Suscríbanse a nuestro canal para seguir este y otros análisis profundos. Y activen la campana para no perderse ninguna actualización. Si este contenido les pareció relevante, no duden en compartirlo.